el objetivo del estudio es reevaluar el impacto oncológico que tiene la resección de las metástasis, de las resecciones para los pacientes que tienen metástasis hepáticas y pulmonares, todo esto viéndolo a raíz del momento del fracaso quirúrgico, y de evaluar los predictores de una resección pulmonar incompleta en los pacientes que tienen metástasis hepáticas y pulmonares. En cuanto a los materiales y métodos, es un estudio de tipo retrospectivo, se realiza en el hospital de tercer nivel en Tokio, Japón. El estudio se da desde enero de 2005 hasta diciembre de 2016, en un total de 406 pacientes, a los cuales se les realizó la hepatectomía, pero que quedan un total para el estudio de 377 pacientes. Las curvas de sobrevida se generaron con el método de Kaplan-Meier. Los análisis uni y multivariados se realizan usando modelos de regresión logística para poder identificar cuáles eran los predictores de la metastasectomía pulmonar incompleta, y se usan pruebas del chi cuadrado. En cuanto a los criterios de exclusión del trabajo, son presencia de metástasis extrahepáticas diferentes a las pulmonares, que fue un total de 22 pacientes, resección R2, o sea que es macroscópicamente no curativa para las metástasis hepáticas, que fue un total de 11 pacientes, que tengan una enfermedad primaria la cual impida la resección, o que los pacientes que son sometidos a terapias no resectivas, pero definitiva para la metástasis pulmonares, que fue un solo paciente. En cuanto a los criterios de inclusión, eran las metástasis hepáticas que tengan un volumen hepático futuro aceptable para el paciente, y las metástasis hepáticas que tenían metástasis pulmonares inicialmente resecables. Generalmente el trabajo toma hasta 5 metástasis al momento de la hepatectomía. En cuanto a las estrategias del tratamiento, el total que quedó de pacientes después de los criterios de exclusión fue de 370 pacientes, y se lo dividió en 3 grupos. El grupo 1, que tiene un total de 317 pacientes, en los cuales tienen las metástasis hepáticas aisladas y se hace la resección completa. En el grupo 2 tiene un total de 33 pacientes, en el cual tienen metástasis hepáticas y pulmonares, y se hace la metastasectomía completa. Y en el grupo 3, que es un total de 20 pacientes con metástasis pulmonares y hepáticas, se hace la hepatectomía, pero no se puede completar la resección pulmonar. En cuanto a la táctica quirúrgica, lo que se hace es una resección por etapas. Se hace primero la resección hepática y después se hace la resección pulmonar. Lo que se tomó, digamos, como criterio para poder realizar la hepatectomía era que sean metástasis hepáticas que tengan un margen adecuado para la correcta resección, que el volumen del remanente hepático futuro sea bueno, que el cáncer colorectal esté controlado en el paciente, y que el paciente tolere la resección quirúrgica. Y para el criterio de la metastasectomía, lo que se tomó era que sean hasta 5 metástasis pulmonares, y que tengan un correcto margen quirúrgico y un futuro remanente pulmonar funcionante para el paciente. En el único lugar que se hizo resección simultánea, tanto pulmonar como hepática, fue cuando la metástasis pulmonar estaba en el lóbulo inferior derecho. En cuanto al seguimiento postoperatorio de los pacientes, se siguieron los pacientes entre 3 a 4 meses por 2 años, y de 4 a 6 meses por 3 años. El seguimiento fue mediante clínica, laboratorio e imágenes de tomografía, y en el momento que se detectaba una recidiva, se iba a un consenso multidisciplinario para ver las estrategias de abordaje. Siempre los criterios que se tomaron para hacer una nueva operación fueron los mismos criterios que se habían tomado al principio, tanto para la hepatectomía como para la metastasectomía. En cuanto a los resultados intraoperatorios, 4 pacientes del grupo 2, que eran el 12%, se sometieron a resección simultánea, o sea, tanto hepática como pulmonar en el mismo tiempo. La mediana de intervalo que se tomó entre la resección pulmonar y la hepática fue un rango de 45 días, intervalo medio de 45 días. El grupo 3, la mayoría, que fue el 20,85%, se le canceló la resección pulmonar a causa de que había una progresión de la enfermedad. Y dentro de lo que fue los episodios intraoperatorios, no se experimentó mortalidad en ninguno de los 3 grupos. Después, en cuanto a lo que son los predictores de una resección incompleta pulmonar,
De todos los que se tomaron, el único que tuvo significancia estadística fue el dosaje de antígeno carcinoma embrionario mayor a 20 nanogramos mililitro. Fue el único que tuvo consideración estadística y se lo consideró mediante análisis multivariable como el único predictor de resección pulmonar incompleta. En cuanto a los resultados a largo plazo, 116 pacientes fallecieron en una medida de 40 meses y se tomaron distintos valores para ver la eficacia del trabajo. La sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad y el momento de fracaso quirúrgico. La sobrevida global se la tomaba desde el momento en que se hacía la hepatectomía hasta que el paciente fallece. La sobrevida libre de enfermedad se da desde que se hace la hepatectomía hasta que el paciente tiene la primera recidiva. Y el momento de fracaso quirúrgico se da desde la hepatectomía hasta que hay una recidiva que es irresecable para el paciente. Lo que se vio de la sobrevida global fue que el grupo 2 fue significativamente mejor que el grupo 3 y fue similar a la del grupo 1, recordando que en el grupo 2 se hacía la metastasectomía y en el grupo 1 no, solamente se hacía la resección de las metástasis hepáticas. Después, la sobrevida libre de enfermedad en el grupo 2 fue significativamente peor que en el grupo 1, pero el momento de fracaso quirúrgico no fue diferente entre estos dos grupos, que es lo que se pueden ver en las curvas de sobrevida. En cuanto a los predictores de sobrevida, los predictores independientes de peor resultado de sobrevida global fueron cuando tenían metástasis hepáticas grandes, generalmente mayor a 5 centímetros, cuando la resección era incompleta de las metástasis pulmonares, y los predictores de peor pronóstico de sobrevida libre de enfermedad, sometidos a metastasectomía, fue cuando tenían metástasis hepáticas sincrónicas, cuando tenían metástasis hepáticas múltiples, o eran más grandes de 5 centímetros, y cuando tenían una resección R1 con presencia de metástasis pulmonares. Lo que tiene este trabajo es que indica que la tasa de sobrevida global a 5 años de los pacientes con metástasis hepáticas y pulmonares, que se logró la metastasectomía completa, llegó cerca del 70%, lo cual es una tasa muy alta. Lo que concluye el trabajo es que la metastasectomía completa en pacientes con metástasis hepáticas y pulmonares brinda un beneficio oncológico basado en las estrategias de selección de los autores de los pacientes, tanto para la resección pulmonar como para la repetición del gesto quirúrgico para optimizar el momento de fracaso quirúrgico. Como discusión, lo que se plantea es que el estudio está limitado porque es de una naturaleza retrospectiva, sobre un largo periodo, y que incluye estrategias de tratamiento variables y desvíos asociados. Que la mayoría de los pacientes, que fue el 69%, no fueron sometidos a quimioterapia previa. En realidad lo que dice el estudio es que a partir de 2012 se incluyeron algunos pacientes que habían hecho quimioterapia previa cuando en un principio sus metástasis eran consideradas irresecables. Se realizó la quimioterapia y después entraron en el trabajo. Y estos pacientes dicen que supuestamente se les asignó un estudio control randomizado, pero no explica más nada del estudio, no se sabe qué pasó con esos pacientes. Y después, el número de pacientes que tuvieron las metástasis y que fueron sometidos a metastasectomía fueron altamente seleccionados, entonces eso también puede haber inferido en el resultado del trabajo. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la crítica, digamos, del trabajo. Comparto pantalla y... Como comentó Meli, recién ella presentó un trabajo sobre el beneficio oncológico de la metastasectomía completa. Los objetivos principales del trabajo era reevaluar el impacto oncológico de la metastasectomía en pacientes con tumores y recto, tanto hepático como pulmonar, y lo que hace es poner el momento de fracaso quirúrgico para evaluar el impacto oncológico, que no necesariamente es así. Y por último, el otro objetivo era evaluar predictores de resección pulmonar incompleta en pacientes con metástasis, y no evalúa
un amplio espectro de predictores y no tiene en cuenta muchas cosas como por ejemplo la realización de quimioterapia, el tipo de tumor de colon o recto que tenía el paciente, por lo tanto que esto es un poco dudoso la resolución. El único que termina abordando es la presencia de un CA mayor a 200. En cuanto a las críticas del diseño, vamos a empezar porque primero es un estudio realizado en un solo nosocomio, realizado en Tokio, Japón, que sí, la prevalencia de cáncer colorectal es incluso más alta que la nuestra. Acá está marcada lo que es la prevalencia en América del Sur y lo que es la prevalencia en Asia Oriental, que estaría dentro de ese lugar, digamos, lo que es Tokio, Japón. Y la peor crítica es que es un trabajo retrospectivo. Pero si uno va a hacer una búsqueda bibliográfica de artículos desde 2005 que hablan de lo que es la metastasectomía, tanto pulmonar como hepática en pacientes con cáncer de colon, uno se pone a leer, pero encuentra que todos estos trabajos son retrospectivos. Por lo tanto, ninguno sigue una línea de tratamiento con los pacientes, y los resultados difieren entre pacientes del mismo estudio y entre los estudios en sí. La mayoría de los estudios que presenté tienen un resultado con una sobrevida global a los 5 años que oscila entre el 21 y el 56%, por lo que es muy amplia la variabilidad de la sobrevida en estos estudios, y el estudio que presentó Meli incluso tiene una sobrevida mayor del 70%, por lo que me parece bastante raro. Casi ningún estudio plantea las vías de abordaje porque difiere, al ser retrospectivos, difieren de acuerdo al cirujano que lo trató en ese momento, y los tiempos quirúrgicos en que se realiza la cirugía, o sea, no aclaran si realizan primero la hepatectomía, la resección de las metástasis hepáticas, o primero si se realiza la resección de las metástasis pulmonares, e incluso tampoco aclaran si se realiza luego de la resección del tumor primario, sabiendo nosotros que actualmente hay centros que realizan primero la metastasectomía y después la resección del tumor primario de colon o recto. Como segunda crítica, vamos a ver que los divide en 3 grupos. El primer grupo, que solo tiene metástasis hepáticas aisladas, son 317 pacientes, contra un segundo grupo que el N es un N de 33, a los cuales les hace la metastasectomía completa hepática. Y le queda un tercer grupo, con un N de 20, a los cuales fue imposible la metastasectomía pulmonar completa, o sea, la hepática completa, pero la pulmonar incompleta, de los cuales de esos 20, 17 fue por progresión de la enfermedad. Estamos comparando grupos muy dispares, un N de 317 sumando un N de 53 a los que se les hizo cirugía pulmonar. A lo que aclaraba yo, de ese N de 20 que fueron incompletas las metastasectomías, me pregunto, ¿no sería necesario hacer algún otro estudio prequirúrgico? Si uno revisa, como dije hoy, otros papers, podemos ver que también estudian como un factor de sobrevida la realización de un PET scan previo a la cirugía. No quiere decir que el PET scan aumente la sobrevida del paciente, pero sí que nos ayuda a seleccionar mejor los pacientes que vamos a exponer a una metastasectomía, porque nos permite evaluar micrometástasis, digamos, a distancia, y excluir pacientes que por tomografía parecen factibles de realizar la metastasectomía, pero por PET scan los podríamos excluir del tratamiento quirúrgico. Como dijo Melis, el estudio intenta evaluar, y como dije, los predictores de resección pulmonar incompleta. Dentro de los predictores tenemos, como dije, el CA, que te da positivo también para el estudio multivariable, pero que sean metástasis múltiples mayores de 5 centímetros, si los hacemos en el estudio univariable, también funcionan como predictores de resección incompleta. El tamaño de 5 centímetros también es variable, de acuerdo al estudio que leas. Hay estudios que lo toman de 4 centímetros, hay otro estudio que toma 3,8, es variable de acuerdo al estudio porque lo que hacen es dividir al tamaño de las metástasis de acuerdo a la población que tienen estudiada, digamos. Lo que resalto acá es que también estudia como predictor, digamos, de resección pulmonar incompleta, la presencia o no de quimioterapia o radioterapia previa, pero si evaluamos las columnas de los 33 y 20 pacientes que estudian, que son los pacientes con resecciones pulmonares, tanto incompletas como completas, es muy baja la tasa de pacientes y muy variable que han hecho quimioterapia, por lo tanto es un grupo
súper heterogéneo que no se puede comparar, digamos. Mientras que otros estudios que siguen un lineamiento, más allá de que sea retrospectivo, siguen un lineamiento mejor con lo que es la quimioterapia previa, sí se obtienen resultados de que la realización de quimioterapia previa ayuda a lo que es la resecabilidad del tumor. Incluso hay estudios en los cuales hacer quimioterapia neoadyuvante prolonga la sobrevida, o es un predictor de lo que es la sobrevida. Esto también es resultados con predictores de sobrevida, donde podemos ver que tanto el CA como el CA19-9, el puntaje clínico de FONS, que es un puntaje clínico que utilizan para ver pacientes con resecabilidad, las metástasis mayores a 5 centímetros y la resección incompleta de las metástasis hepáticas, al analizarlo de forma univariable, son todos también predictores de sobrevida. O sea que podríamos, si tomamos los análisis univariables, aumentar otros predictores que en el multivariable no salen como positivos. Y por último, los predictores libres de supervivencia libre de enfermedad, que son también los que mostró Meli en el estudio, que en el análisis univariable podemos agregar más cantidad de predictores que en el multivariable. Por último, este trabajo lo que hace es exponer de forma retrospectiva los beneficios de la metastasectomía, tanto en metástasis hepáticas como pulmonares. Pero hoy por hoy creo que todos sabemos o estamos de acuerdo que si las metástasis son resecables, el tratamiento en sí es la metastasectomía. Las mayores preguntas que nos hacemos hoy es ¿cuándo las operamos? O sea, ¿en qué momento las operamos? ¿Qué abarcamos primero? Si primero vamos a tratar la metástasis hepática, la metástasis pulmonar o el tumor primario.